Ahora sí, thanks. Bueno, muchas gracias también, Vicente, por la presentación. Les doy las buenas tardes a todos también. Gracias por haber asistido. Así que ojalá sea una jornada entretenida y que puedan también aclarar varias dudas que puedan surgir. Dentro de esas dudas que pueden existir, una aclaración importante que queremos hacer dentro de esta presentación es que nuestro rol de fundación es completamente educativo, por lo que también la información que se va a entregar hoy día es completamente educativa para los socios y la comunidad de la fundación, en base al protocolo del año 2019 de la ley Ricarte Soto, ¿ya? Ahí cabe destacar de cierta forma como nosotros como fundación no trabajamos con la ley, sino que lo único que estamos entregando es información para que estén al tanto de cómo es el proceso. Y bueno, para partir de la base nos gusta siempre ver qué es la ley Ricarte Soto. Y la ley es una ley que surgió el año 2015, que surgió como un sistema de protección financiera para poder cubrir distintas patologías en Chile que son de diagnóstico y tratamientos de alto costo. Esto es de carácter universal, que es asegurado por el FONASA y todos los beneficiarios de los sistemas previsionales acá en Chile, o sea, ISAPRE, FONASA y los de la Fuerza Armada de Orden y Seguridad Pública, que en este caso sería DIPRECA y CAPREDER. Actualmente la ley cubre 27 enfermedades y dentro de las que está incluida es diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que cubre la ley Ricarte Soto? Esto seguimos hablando igual a modo general, pero abarca o cubre el 100% del valor de los medicamentos, de los dispositivos médicos o alimentos que se vayan a utilizar en las enfermedades y los exámenes de confirmación diagnóstica. Es importante igual recalcar que los exámenes de confirmación diagnóstica son expresamente garantizados por cada problema de salud, o sea, en base a lo que diga la ley por cada patología que está tiene que seguir esos protocolos. Y en relación a diabetes tipo 1 y la ley Ricarte Soto, en el año 2016 salió el segundo decreto de que es el tratamiento basado en la administración de insulina a través de estos infusores subcutáneos continuos, más conocidos como la bomba de insulina con el sensor, para personas que tienen diabetes tipo 1 inestable severa. Dentro de las garantías vigentes que tiene la ley Ricarte Soto para diabetes tipo 1 es la protección financiera en base a esta confirmación diagnóstica que se basa, que vea que la condición está siendo inestable severa en base al monitoreo continuo de glucosa, entrega el dispositivo que sería la bomba de insulina con el sensor de glucosa y todos los insumos que se necesitan para mantener la bomba y los recambios y renovaciones o mantención de los dispositivos en caso que tengan algún problema. Y dentro de las oportunidades que tiene las garantías en la ley es que una vez confirmado que va a ser beneficiario de la ley Ricarte Soto, todo el proceso tiene un plazo de 60 días para poder ser entregada la bomba de insulina. Y FONASA es quien es el encargado del cumplimiento de esta garantía. Súper. Ahora es importante aclarar quiénes son los beneficiarios o a quienes beneficia en diabetes tipo 1, ¿ya? En personas que viven con diabetes, que son menores de 18 años, deben tener un mínimo de 6 meses del diagnóstico. Y para quienes son mayores de 18, deben tener mínimo un año de diagnóstico. Acá cabe destacar que los menores de 2 años pueden ser postulados antes de estos 6 meses, obviamente por la necesidad de microdosis. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi hijo tiene 2 años y tiene 2, 3 o 4 meses de debut, se puede comenzar el proceso de postulación. Ya aquí en el fondo no se esperan los 6 meses. ¿Ya? Esto obviamente por la premura de la necesidad de microdosis. Ahora, existen dos subgrupos que van a poder entrar o que se incluyen dentro de los criterios, ¿ok?
o dos formas, por así decirlo, de poder postular, ¿ya? El primer criterio o el primer subgrupo son personas que tienen un requerimiento de microdosis de insulina, ¿ya? O sea, que tienen la indicación de microdosis de insulina que equivalen a menos de 7 unidades al día de basal y dosis de insulina bolo entre 0,025 y 2 unidades, ¿ok? Y que con esta microdosis además acusen una inestabilidad, es decir, que tengan hemoglobinas sobre 8 e hiperglicemias sobre 300 o cetoacidosis recurrentes. ¿Okay? Entonces, el primer criterio de inclusión, el primer subgrupo son personas que tienen la necesidad de microdosis, ¿ya? Y el segundo criterio o el segundo subgrupo son aquellas personas que reportan hipoglicemias severas o hipoglicemias inadvertidas sin una causa aparente, ¿ya? ¿Cómo certificamos esto? A través de un certificado de urgencia o de la necesidad de alguna hospitalización y que también en el monitoreo continuo aparezcan hipoglicemias inadvertidas, o sea, menos de 54 puntos de glicemia sin que la persona se haya dado cuenta que estaba ahí sin que haya acusado con algún síntoma, ¿ya? Es muy importante que estos criterios de inclusión se presentan a pesar de estar haciendo como las cosas de la mejor manera posible. O sea, a pesar de que yo estoy adhiriendo bien a mi tratamiento, a pesar de que estoy haciendo un buen conteo, a pesar de que estoy ajustando bien las dosis de insulina, a pesar de todo esto, caigo en estos dos eventos, así se puede como empezar el tema como de la postulación o, por así decirlo, el criterio, ¿ok? Ahora, tenemos entonces los criterios, pero ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para poder postular, ¿ok? Lo primero que se necesita es tener una buena adherencia al tratamiento, ¿ya? ¿Cómo se evidencia esto? Haciendo como mínimo 4 glicemias capilares por día, ¿ya? Y eso lo van a comprobar a través de la descarga del glucómetro que ustedes tengan. Y además debe tener la persona el uso de insulina basal y al menos 3 dosis de insulina rápida durante el día, ¿ok? Además, el otro requisito es que exista un conocimiento de conteo de carbohidratos, ¿ya? Y aquí es donde se va a necesitar el certificado de una nutricionista que pueda comprobar eso, ¿ok? Otro requisito importante es que exista una estabilidad emocional, y vamos a ver quiénes son evaluados más adelante, pero que exista una estabilidad emocional y apoyo familiar. Y aquí entra o requerimos el certificado de una psicóloga o psicólogo. Y luego, también muy importante, es contar con los conocimientos básicos de insulinoterapia, manejo de hipoglicemia, qué hacer en días enfermos, y eso se certifica a través de un documento extendido por una enfermera. ¿Okay? Los tres puntos que vimos anteriormente, del conteo de carbohidratos, de la estabilidad emocional y de el conocimiento básico, como del manejo del tratamiento, dependiendo la edad de quien postula, van a ser evaluados. Por ejemplo, si postula un niño o niña menor de 12 años, solo el cuidador permanente es quien va a ser evaluado. ¿Okay? Si postula a alguien que tenga entre 12 a 18 años, es el cuidador permanente y en este caso la persona sería como el adolescente. Y quienes tengan mayor de 18 años y no requieran de un cuidador, ellos van a ser evaluados en cuanto al conocimiento. ¿Ok? Bien. Otros requisitos para postular es que exista un certificado médico, donde esté la historia clínica y cuál va a ser la razón o el criterio de postulación. También es importante que el paciente esté dispuesto a utilizar el sensor al menos un 70% del tiempo, que exista un compromiso de la adherencia a los controles médicos y de enfermera, de nutricionista y psicólogo, adjuntar los requisitos del glucómetro
y presentar además una hemoglobina que tenga referencia menor a 3 meses, ¿ya? También tiene que existir un registro de monitoreo, ¿ya? En caso, por ejemplo, de postular tanto para hipoglicemia severa como para la microdosis, y que este registro debe incluir dosis de insulina, horarios de las comidas, cantidad de carbohidratos, y también se debe complementar con el registro del glucómetro para evaluar o comprobar que hubieron hipoglicemia. O sea, no que solamente el sensor diga que hubo hipoglicemia, sino que también por glicemia capilar marque una hipoglicemia. ¿Okay? Bien. ¿Quiénes son los encargados de la postulación? ¿Quién postula a los pacientes? Tiene que existir una evaluación en un centro de referencia, y ojo con esto, que idealmente tenga un equipo completo y que todos estos equipos o todas estas personas del equipo estén habilitados para postular pacientes, ¿ya? Y esto es muy importante de aclarar y que ustedes también lo tengan en cuenta. Muchas veces nos ha pasado como profesionales de la fundación, hemos tenido socios que nos dicen, por favor, necesito que me extiendas el certificado para que mi hijo pueda postular a la ley Ricardo Tesoro, ¿ya? Nosotros como fundación o como entidad educadora, como profesionales, no estamos certificados frente a FONASA o reconocidos frente a FONASA como prestadores a la ley. Por ende, si nos piden un certificado a nosotros, aunque lo hagamos con todo el cariño del mundo, no les va a servir, ¿ok? Y es por eso que también cuando postulen, es importante que ustedes puedan buscar un centro de referencia que tenga todo el equipo, ¿ya? O que sí o sí tenga endocrinólogo en el caso de ser pediátrico, un diabetólogo en caso de ser adulto, y que cuente con una nutricionista y una enfermera, que sabemos que lamentablemente no todos los equipos tienen psicólogo, ¿ya? Ese es el único certificado como externo al equipo que hoy en día la comisión de expertos, que ya vamos a explicar qué es eso, está aceptando, ¿ok? Bien. Ahora, tenemos entonces los criterios, tenemos cuáles son los requisitos y tenemos también quiénes son los encargados de hacer la postulación, ¿ya? Y ahora vamos a revisar cuál es el paso a paso de la postulación, ¿ok? En el marco de una consulta médica, el primer paso es la sospecha inicial. Un diabetólogo o un endocrinólogo es quien, por así decirlo, bajo los criterios que ya vimos, dice, mi paciente es candidato, por así decirlo, a utilizar la bomba y yo le quiero postular a la ley. ¿Ok? Entonces, este endocrinólogo o diabetólogo, obviamente, ¿cierto? Ahí ajusta cuál va a ser, si va a ser por hipoglicemia severa o inadvertida o por la necesidad de microdosis, y empieza el proceso completando y tramitando el formulario de sospecha fundada. Luego, en este segundo paso de la sospecha fundada, que debe realizarse en un centro de referencia, con un equipo multidisciplinario que ya dijimos, tiene que haber el médico más nutricionista, enfermera, en el ideal un psicólogo, van a extender, ¿cierto?, los certificados. La nutricionista va a decir, sí, mire, en el caso de estos padres saben el conteo, este paciente sabe el conteo, etc. La enfermera dice, sí, mira, esta persona maneja insulinoterapia, trata correctamente las hipoglicemias, reconoce qué hacer en días enfermos, muy bien. Y el psicólogo también da el pase, a esta familia tiene las herramientas suficientes, la persona no se va a hacer daño con la bomba de insulina, ¿ya? Y se reúnen todo esto más la indicación del médico y los 3 certificados, ¿ya? Todo esto en el marco del centro de referencia para poder realizar la solicitud. Una vez elevada la solicitud,
a el comité experto, que es en el MinSal. Ellos van a analizar los antecedentes presentados y van a decir si esta persona cumple o no cumple con los criterios de inclusión. ¿Ok? Y esos son los tres pasos a grandes rasgos de este proceso de postulación. ¿Ya? En el caso de lo que decía la Javi, una vez que se aprueba en este caso de que el paciente es candidato y ya está aprobado de cierta forma para adquirir la ley, cuenta ahí esos 60 días para que se pueda empezar la tramitación de adquirir la bomba de insulina. Exacto. Y esto es diferente al tiempo de espera que hay entre que el equipo sube al comité de expertos, ¿cierto? Ahí el tiempo es variable en dar la respuesta, pero como decía Lalu, una vez que ya dicen, sí, esta persona es beneficiaria, cumple con los criterios, existe un plazo de 60 días para que la persona tenga su bomba instalada, ¿ya? Y esa, en el fondo, ese tiempo, como dijimos hace un ratito, está supervisada por FONASA, ¿ya? Y una vez ya adquirida la bomba, empiezan a aparecer estos controles de seguimiento. La periodicidad de los controles está visto por cada profesional en base a qué es lo que tiene que hacer para que la persona que está a cargo de la bomba pueda utilizarla sin mayor problema. Y por lo mismo el médico, que es el primer profesional que empieza a ver al socio o a la familia, al paciente, empieza a ver que durante el primer mes tiene que verse cada 3 días o según la necesidad de cada caso, porque es el encargado de poder ir ajustando las dosis de insulina, tanto las basales o las basales temporales, y ir ajustando el esquema a lo que el paciente necesita. Después, durante el primer semestre, ya se empieza a ver mensual, cuando ya se empieza a ver más ajustado el esquema, y durante el segundo semestre las controles empiezan cada 2 o 3 meses y ya luego del primer año pueden verse cada 3 meses. En el caso de la enfermera, los controles también se mantienen más o menos similares a los del médico porque son las encargadas de poder educar y también supervisar de que el paciente y la familia en este caso también se está haciendo un manejo correcto frente a la bomba, caso del infusor, del sensor y los cuidados que tiene que tener la bomba de insulina. En el caso del profesional de la nutricionista, se empieza a ver también durante el primer mes, de forma semanal o cada 15 días, para ir también viendo la revisión del plan de alimentación, el conteo de hidrato de carbono, que se está haciendo también de manera correcta, para que vaya de la par con el esquema de insulina que se está entregando a través de la bomba de insulina. Pero estos controles ya empiezan a ser un poco más espaciados, que durante el primer mes, a diferencia del médico y la enfermera, ya se empiezan a ver de forma semanal o cada 15 días en base a lo que necesite cada persona. Y después de ya el primer semestre se empiezan a ver cada 2 meses. Y así cada 6 meses cumpliendo después el año. Y como último profesional, pero no menos importante, que es el psicólogo, también tiene que ir constantemente durante el primer año al verlo al menos cada 6 meses, o sea, verlo 2 meses en el año y ya después ir haciéndole los controles y chequeos una vez al año. Y los centros de referencia que estuvimos viendo ahora, estos centros de referencia los pudimos ir dividiendo con la Javi en base a regiones, a qué centros están disponibles en las regiones. Es una información que igual está disponible en Internet, pero nosotras las ordenamos un poquito más por región para que se pudiera ir viendo y aclarando dudas en caso que existieran. Lo importante de cada región o el centro que está o establecimiento es ver que la intervención sanitaria sea para la confirmación, el tratamiento y el seguimiento de la bomba de insulina. En este caso, cuando se ve el tema de la confirmación, es cuando ya tiene la bomba. En relación al tratamiento, ve que tenga todos los insumos, que se está haciendo de manera correcta y el seguimiento que se tiene que ir haciendo en base al chequeo del equipo médico, ¿ya? Como por ejemplo acá, y vamos variando, la gran mayoría de los establecimientos en las distintas regiones del país tienen la intervención sanitaria completa, que es la de confirmación, tratamiento y seguimiento,
pero hay solo unos pequeños centros que solo tienen en la intervención sanitaria de tratamiento, por si acaso. Y de cierta forma, el tipo de establecimiento también va a ser importante en base a si es público o privado o cómo fue el protocolo a seguir por cada familia. Así que si quieren ahí avancen para seguir viendo qué otras Ajá. Sí, hospitales. una cosa pequeña también es Ujú. comentarles que existen centros de referencia, tanto públicos Oh, como privados, ¿ok? Acá también un pequeño ejemplo. La región de Coquimbo eh, solamente te deja como la intervención sanitaria del tratamiento. Eso quiere decir que van a llegar allá a la región de Coquimbo sus insumos, por así decirlo, pero no puede hacer el seguimiento ni la confirmación en ese establecimiento. ¿Ok? Eso es súper importante. Y lo otro es que eh, existen, como les decíamos, centros de referencia público y privado. Si yo, por ejemplo, me atiendo o soy de Chillán y quisiera postular no en el Hospital Herminda Martín, sino que en la Católica, por ejemplo, que está por acá, que vendría siendo, que me pasé, ya, pero no importa, que vendría siendo privado, podría hacerlo. Si yo soy FONASA, me atiendo en un hospital, podría hacerlo. Pero si yo, mi equipo de salud es de ISAPRE, pertenece a un ISAPRE, no puedo ir y atenderme en un hospital para postular a la ley Ricardo Soto. ¿Ya? Eso es importante. Bien. Así como tenemos el beneficio, ya vimos los centros de referencia, ya vimos cómo se postula, tienen que saber que existen criterios de suspensión del tratamiento que están descritos en el protocolo. ¿Ok? Y estos principalmente son cuatro. El primero es que a pesar de tener la bomba de insulina, haga igual hipoglicemias severas o inadvertidas. Esto es simplemente como por un mal manejo en todo caso. ¿Ya? Y esto tiene que estar representado en un registro del monitoreo continuo de glucosa de la bomba, ¿ya? Que a pesar de tener la bomba, persistan episodios de cetosis o cetoacidosis, ¿ya? Esto también tiene que estar certificado por una epicrisis de hospitalización o de urgencia, o que exista un registro de cetonemia o cetonuria, o sea, cetonas en sangre o en orina. Que el uso del sensor sea menor al 70% del tiempo, ¿ya? En niños que le tienen alergia al sensor, podría esperarse que sea un 50% y que exista una inasistencia a controles de forma reiterada. ¿Ya? Como pueden ver, el primer criterio y el segundo tienen relación a los criterios de postulación. O sea que si postularon por esto, por hipoglicemias severas, y aún teniendo la bomba, sigue persistiendo esos episodios, se suspende el tratamiento. ¿Ya? Obviamente, bajo evaluación del equipo, y se evalúan muchas cosas, como el uso que le están dando al microinfusor, y así, para eso es importante ir haciendo el seguimiento con los profesionales. No es tan solo entregar la bomba, e instalar la bomba y ya. ¿Ok? Bien. ¿Lu? Sí, quería dar los últimos comentarios dentro de los criterios de exclusión, o sea, de suspensión, Ujú. que como mismo dice la Javi, todos estos criterios que son los que nos incluyen dentro de la bomba, al momento también de postular, uno igual como que se compromete frente a la postulación para poder seguir con estos controles. Y en el caso de los niños que presentan estas reacciones alérgicas que pueden llegar hasta un 50%, igual tiene que ser como se certifica de que no se utiliza el tiempo del sensor por ese motivo, ya sea por infecciones, alergias o lesiones en la zona donde se utiliza el sensor, por si Súper. acaso. Bien. Muchas gracias, Javiera y Lucía, por esta presentación.